Buenos días. Para mí es una gran satisfacción presentar esta jornada técnica online, Trabajo Seguro durante la pandemia de la COVID-19, especificación internacional UNE ISO PAS 45005. En primer lugar, quiero agradecerle a todos los asistentes a esta jornada formativa online su interés en la misma. Estamos haciendo desde el Departamento de Formación del Centro de Prevención un gran esfuerzo para no decepcionaros y para, de alguna manera, y dentro de las circunstancias que estamos viviendo desde hace unos meses, pues poder continuar con nuestro programa formativo como hemos hecho anteriormente de manera presencial. Especialmente te quiero agradecer también a los ponentes, a los panelistas participantes en esta jornada online, su presencia y participación. Somos muy afortunados de contar con personas de altísimo nivel para, de alguna manera, ¿no?, poder defender este tema en esta jornada. Me refiero a don Juan Enrique Estepa, que es responsable de desarrollo de negocio de AENOR en Andalucía Occidental, doña Marta Serrano García, que es manager de salud y seguridad en el trabajo de AENOR, y doña María Begoña de Pomer, directora general médica y de innovación de Transinsa. Al respecto de esto, pues reitero el compromiso por parte del Centro de Prevención con la prevención de riesgos laborales y en las actividades formativas, ¿no? Para nosotros es una gran responsabilidad poder de alguna forma cumplir con este compromiso que tenemos en materia formativa, con todas las personas amantes, interesadas, preocupadas por la prevención de riesgos laborales. Entrando brevemente, ¿no?, en los motivos de la jornada, en el tema de la misma, pues todos somos conocedores que desde el pasado mes de marzo del año 2020 existe una crisis sanitaria respecto a la cual parece que empezamos a verle un poco la luz blanca a la salida del túnel con el intenso programa de vacunación que están desarrollando todas las comunidades autónomas con la coordinación del Ministerio de Sanidad. Aparte de una gran desgracia que es innegable, y más aún por la pérdida en vidas humanas que se ha producido, tenemos que ver esta situación como una oportunidad de cambio, como una oportunidad para hacer las cosas mejor y, por supuesto, mejorar en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. El planteamiento de la implantación, ¿no?, de procedimientos específicos normalizados en materia de prevención del contagio, de limitación de las consecuencias de COVID-19, esa sistematización aborda diversos ámbitos como puede ser, de alguna forma, la organización de los lugares de trabajo, los aforos, los itinerarios y rutas de acceso y tránsito por los mismos, la organización de las tareas, la implantación y la mejora de los programas de limpieza e higiene de lugares de trabajo, equipos de trabajo y la higiene personal, la supervisión de procesos, la selección, la adquisición y la reposición de equipos de protección individual adecuados, la vigilancia de la salud de los trabajadores y la adecuada formación de los mismos respecto al conocimiento sobre cómo se puede producir el contagio, en qué medida las pautas de higiene personal, la contribución a las medidas preventivas implantadas en la empresa puede ser más eficaz. Al respecto, como digo, la normalización, la sistematización, la implantación de sistemas organizados para llevar a cabo estas medidas es primordial. Ahí está la verdadera oportunidad de cambio. Y creo que en esta jornada los ponentes, que son perfectos conocedores, expertos en la materia, nos van a aportar interesantes puntos de vista y pautas preventivas en la materia. Sin más dilación, pues voy a dar paso al primero de los panelistas, al primero de los participantes, que es don Juan Enrique Estepa, que, como les indicaba, es responsable de desarrollo de negocio de AENOR en Andalucía Occidental. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Jorge, muchísimas gracias por tu presentación y bueno, dar los buenos días a toda la audiencia. Yo no me voy a extender mucho. Lo primero, como suele proceder en estos casos, agradecer al Centro de Prevención de Riesgos de Sevilla su invitación a participar en este seminario. Nosotros tenemos ya una trayectoria de muchos años de colaboración con el centro y siempre estamos encantados de volver por esta casa. Agradecer también la disponibilidad de Transinsa y de Villaflores Martín, que han sido empresas pioneras en obtener la certificación 45005 con AENOR. Aprovecho también para felicitarles por su logro y que bueno, nos darán una visión del proceso desde su experiencia práctica, que a buen seguro pues será enriquecedora para todos.
Bueno, cómo no, también agradecer a nuestra auditora médico, Marta Serrano, su disponibilidad para intervenir en el seminario. Marta es la mayor experta en la casa en estos temas y nos explicará pues, el enfoque y principales aspectos de esta especificación ISO PAS 45005. Y bueno, por supuesto, pues también agradecer a todos ustedes, a toda la audiencia por su interés en el tema y por su presencia hoy aquí, aunque sea virtual, ¿no? Bueno, yo no me voy a extender mucho más de lo que ya Jorge ha comentado. Creo que no hace falta explicar lo que han supuesto estos últimos 14 meses para todos en lo personal y en lo profesional en este contexto de pandemia que hemos vivido. AENOR ya lanzó en los primeros meses de pandemia, en el momento más crítico, su certificación de protocolo frente a COVID-19 con bastante buena acogida y que sigue ahí. Y bueno, transcurrido prácticamente pues, un año desde aquella iniciativa, pues recientemente se ha publicado por parte de ISO pues, esta especificación novedosa, la ISO PAS 45005, que es una guía de directrices para desarrollar un trabajo seguro durante la pandemia y que bueno, que Marta nos expondrá en detalle. En definitiva, yo creo que la pandemia ha ido pasando por distintas fases y se ha caracterizado por ser bastante imprevisible, por su imprevisibilidad, por su perseverancia también, ¿no? Sí, es difícil saber cómo vamos a estar en los próximos 6 meses o en el próximo año. Hay, bueno, se habla, aparecen nuevas cepas, hay mutaciones, los efectos de la vacuna pues también empezarán a verse, en fin. Es un escenario de bastante incertidumbre, pero lo que sí podemos decir es que disponer de estos protocolos y directrices pues seguro que será una importante ayuda para las empresas a la hora de mantener su actividad y su funcionamiento en este tipo de escenarios, tanto el actual como los que puedan estar por venir, ¿no? Y no mucho más que añadir, agradecer de nuevo vuestra asistencia y muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Juan Enrique. Como hemos dicho, colaborador de hace muchos años con esta casa. Yo soy la responsable de formación para los que estáis conectados y no nos conocemos. Y no me queda más que agradecer a las 3 organizaciones que han hecho posible este evento, pues que una vez más estemos con unos señores de un nivel técnico muy cualificado, con la comodidad que nos permite ahora la retransmisión online, de tener a una empresa asturiana que nos ha abierto las puertas desde el primer momento y que, bueno, ya la metemos en nuestro saco de colaboradores. Y agradecer, por supuesto, a Marta, que ya ha participado en otros eventos, pues su disponibilidad inmediata, y a Carlos Naranjo darle las gracias, comentaros a los que estáis conectados que aunque no está en programa, nos enteramos la semana pasada de que Villa Flores Martín estaba certificada hacía nada, 2 días. Es una empresa que ha colaborado con el centro de Sevilla mucho, que está radicada aquí en Sevilla, y nos pareció interesante, puesto que además es de otro sector muy diferente, darle voz y que nos comentaran su experiencia. O sea que la idea es conocer la norma al respecto y después conocer la experiencia que han tenido estas 2 empresas de una manera muy diferente, en un sector muy diferente, pero que de una manera muy real nos va a acercar al interés que tiene normalizar esto y regular una situación tan desconcertante para todos los ámbitos laborales, personales, etcétera. Entonces, creo que va a ser una fuente de información muy interesante. Al final haremos un ratito de coloquio. Pido disculpas por un poquito la dilatación que vamos a tener en programa, pero está justificado y creo que va a ser interesante. Así que, sin más dilación, pues Marta Serrano nos va a hablar de lo que es su campo y conoce perfectamente y nos va a exponer pues todos los puntos interesantes de esta norma. Muchísimas gracias, Marta, y cuando tú quieras. Todos.
Gracias, muchísimas gracias, Mabel, muchísimas gracias al Centro de Prevención de Riesgos Laborales de Sevilla por contar otra vez con AENOR y permitirme a mí personalmente volver a participar con vosotros. Ojalá que la siguiente vez sea presencial. Muy bien. Mirad, para no devorarme más tiempo y agradecer a todos los que están con nosotros compartiendo estos minutos de escucha, comentaros que mi idea, sobre todo en el tiempo de esta intervención, es primero analizar un poquito el contexto, dónde estábamos y a qué nos ha llevado un poco esta pandemia, con el fin de que también comprendáis un poquito más pues, la manera de nacer de esta especificación UNE ISO PAS 45005, para terminar con unas conclusiones en términos fundamentalmente de beneficio de lo que es implementar una especificación como esta. Evidentemente, y también os tengo que decir, el paseo que hagamos, los requisitos de la especificación será lo que os digo, un paseo, porque por cuestión de tiempo tampoco podremos abundar demasiado en ellos. Pero creo que como imagen general, mi objetivo desde luego es que os sirva. Comenzando por el análisis de contexto, estoy convencida de que muchos de los que nos estáis escuchando compartís conmigo que hace más de 2 años, vamos a poner por darle un margen amplio, nos encontrábamos ante un nuevo tiempo, un nuevo paradigma, siempre dentro del entorno del ámbito de trabajo. Teníamos muy claro que teníamos la mejor riqueza, ¿no?, de nuestra empresa dependía de la salud de las personas y por eso comenzábamos a trabajar en ese logro que era ya el promover la salud en el trabajo, en aquello que todos hemos venido llamando empresa saludable. Empezábamos a trabajar sin descuidarnos de nuestra seguridad y salud en el trabajo, específicamente definida por ley en esta promoción en el trabajo, porque teníamos muy claro que realmente el trabajador sano era el principal activo de cualquier organización y por ello ya había permeado a la alta dirección y ya comenzaba este tipo de políticas de promoción de la salud en el trabajo a pasar a ser una estrategia fundamental de la organización, porque había datos que de una u otra manera también consolidaban que este tipo de políticas aumentaban la productividad y era una ventaja competitiva para las empresas. Así que ese era un poco el entorno que se vislumbraba, lo que os digo, más allá de los 2 años, ¿no? Pero resulta que, como decimos, el marzo, un poquito antes del año pasado, aparece esta terrible pandemia que me van a permitir que les diga que lo que hacen, en cierta manera, es dar la razón, y volvemos un poquito al entorno de trabajo, en el que el trabajador sano, sin duda, es el mejor activo de la organización, porque un problema de salud como esta COVID-19, este virus que afecta directamente y que ha afectado a trabajadores y evidentemente a no trabajadores, ha impactado en las empresas, alterando, como ven ustedes ahí, la continuidad de los procesos de negocio, la gestión de los recursos humanos, porque la gente se ponía mala y no estaba, independientemente de confinamientos, por supuesto. Porque a lo mejor nosotros estábamos, pero era imposible mantener la cadena de suministro, no llegaban los repuestos. Y esto estaba afectando a la tesorería, temblaban las organizaciones. Y encima, a pesar de todas esas dificultades que eran el core de nuestras organizaciones, encima había un montón de aspectos regulatorios evidentes y lógicos y necesarios, por otra parte, que de una u otra manera también estaban condicionando nuestra actividad. Y todo esto por un tema de salud. Había que iniciar la marcha a la nueva normalidad. Se había superado el confinamiento y tenían muy claras las organizaciones, las empresas, que en ese nuevo camino debían emprender acciones que mejoraran la seguridad sanitaria, y ya se incorporaba el término salud, también de continuidad de negocio, y aquí lo que queremos decir es específicamente ser mucho más proactivos, es decir, de parte de lecciones aprendidas, que no nos vuelva a pasar algo así. Nuevas formas de relación con clientes, con empleados y con socios, incluso esos cambios internos de trabajar y de operar, en el que sin duda, y el mayor ejemplo de todos, y estoy segura que se les viene a la cabeza rápido,
hablaba del teletrabajo y de todas estas medidas telemáticas de conectividad que ahora ya manejamos con una soltura estupenda y que permitían en un momento determinado continuar nuestra actividad empresarial. Pero sobre todo y ante todo, eso si quieren era la parte más tangible que deberíamos llevar a cabo, pero sobre todo y ante todo, las organizaciones en esta vuelta al camino de la normalidad, sobre todo lo que necesitaban era generar confianza. Una génesis de confianza tanto interna con el propio trabajador como, por supuesto, clientes, proveedores, contratistas, al resto. Y estaba muy claro que en esta génesis de confianza, en esta nueva normalidad, iban a necesitar estas organizaciones desarrollar una serie de protocolos específicos que trataran de hacer frente a esta enfermedad, a este terrible virus, y efectivamente ya lo ha avanzado también mi compañero Juan Enrique. En muchas ocasiones y fundamentalmente por demanda, en muchos casos de nuestros propios clientes que querían fortalecer esa confianza en esa vuelta a la normalidad, con lo que supone una certificación, es decir, estoy aplicando protocolos correctos y no lo digo yo, sino que lo dice un tercero independiente que viene a auditarme. Nosotros generamos una metodología que daba respuesta a esta aplicación de protocolos frente a esta enfermedad de las organizaciones. Generamos una metodología, generamos un comité One Health en el que participaban especialistas de todo tipo, que estaban además muy pendientes de toda esa documentación técnica y en muchos casos legislativa que estaba aplicando y modificándose constantemente en relación con esas medidas de protección que debían existir, y comenzamos también a realizar esa certificación, sobre todo en pro de esa génesis de confianza para volver a reactivar esa parte de la economía, que además también saben que al principio era muy importante el tema de las superficies, de aislar ese virus, y por lo tanto también establecimos, gracias a nuestro laboratorio, pues un protocolo de higienización controlada que también de una u otra manera daba respuesta a esa apertura de las organizaciones a la vuelta a la normalidad. Y es que esta génesis de confianza no solamente estaba desarrollándose en España, esta necesidad era una necesidad mundial, estábamos todos igual. Y por supuesto ISO actuó. Y a finales de diciembre del año pasado publicó esta especificación, un ISO PAS 45005, que es cierto que en marzo ya tuvo su versión en castellano, que es la que se publicó en marzo ya con una versión autorizada de esta especificación. Comenzando con las premisas o con los preámbulos que sobre todo también tienen que conocer de este documento. Es una guía que incluye recomendaciones prácticas para estas organizaciones y para los trabajadores, y que nace con ese espíritu que nace en todos los documentos ISO, y es que sea genérica, con la idea fundamental en esta generalidad, en este sistematizar aspectos claves, de que sea aplicable a todo tipo de organización, independientemente del tipo de negocio, de los servicios que preste, del tamaño, sea grande, sea pequeño, o de la complejidad de la actividad que lleve a cabo. Y sobre todo también, y quizás aquí muy vinculado con esa génesis de confianza tan importante en esta situación en la que nos encontramos, las organizaciones que se implantan este esquema serán capaces de tener esa seguridad, porque se ha trabajado a nivel mundial con un grupo de trabajo específico de expertos, de que se están adoptando esas medidas que han demostrado eficacia en este y en otros países, sobre todos esos riesgos relacionados con el COVID-19, demostrar que están abordando esos riesgos, pero sobre todo, y muy importante, mediante un enfoque sistemático, amplio, holístico, pero también, y muy importante, estableciendo ese marco que permite adaptarse eficazmente a una situación que, como hemos visto todos, y entre comillas también hemos sufrido todos, es una situación absolutamente cambiante. Así que esta norma, con ese génesis ISO, se adapta también a la gestión de los riesgos
Imagínense, es una guía de recomendaciones, pero también, y quiero reflexionar sobre ello, lo que ayuda es también a gestionar los riesgos derivados de COVID-19 con ese objetivo de proteger la salud, la seguridad y el bienestar relacionados con el trabajo de estas organizaciones. Organizaciones que se pueden encontrar en situaciones distintas y por eso ISO las quiere desglosar así, sobre todo por lo que hemos sufrido durante determinados tiempos de pandemia, aquellas que hayan estado operando y por lo tanto aquellas que eran actividades esenciales, aquellas que tienen que reanudar o que desde luego lo planean después de un cierre total o parcial, esos cierres de las oficinas centrales que sin embargo tenían una actividad que continuaba en la fábrica, vuelven a ocupar lugares de trabajo que han sido cerrados total o parcialmente. Estos grupos burbuja, ¿verdad?, que estamos haciendo ahora en algunas oficinas de teletrabajar, compatibilizar el teletrabajo con la presencia física en las organizaciones. O, por supuesto, aquellas empresas que son nuevas y que planean empezar su actividad por primera vez. Pero no solamente eso, sino que también sabemos, entendiendo siempre esta visión amplia generalista de ISO, es que también la orientación es para todo tipo de trabajadores. Lo ven ahí, proveedores, contratistas, autónomos, cedidos, pero también, y ven ustedes aquí, trabajadores de edad, trabajadores con discapacidad, es decir, un tipo por contrato y un tipo por persona, es decir, tiene en cuenta ese enfoque de trabajador en toda su longitud, en todo su estado holístico, ¿vale? No solamente habla de la relación laboral y también de otras partes interesadas pertinentes en las que una parte muy importante, fundamental de esta vuelta a la normalidad y de esta reactivación por ende de la economía, por supuesto, son los visitantes y el público que también están impregnando toda esta norma. La única excepción que hace, y además es del todo lógica y entiendo que se realiza para no generar ningún tipo de duda, es lo que ustedes ven aquí. Es decir, no es objeto de la misma proporcionar orientación sobre la forma de aplicar protocolos específicos de control de infección en entornos clínicos sanitarios y de otro tipo. Es decir, no se mete en ámbitos, digamos, de la medicina, vamos a llamarlo así, del ámbito técnico, sino fundamentalmente en nosotros de gestión en el trabajo, teniendo, como ven ustedes en cuenta, todas las derivadas que puede haber en un entorno de trabajo desde la continuidad del desarrollo de negocio. ¿Y qué pasa con todos esos protocolos que teníamos, con todas esas publicaciones, con las regulaciones? Pues, como hace ISO también en otros de sus documentos, los abarca, los complementa y, por supuesto, pues se apoya en los principios que sostiene, los tiene en cuenta. Es decir, no sería lógico que quisiera hacer o decir algo distinto, sino todo lo contrario. De manera que se tienen que tener en cuenta todas aquellas regulaciones, todos aquellos aspectos que desde luego aplican también a cada país. Por lo tanto, no tiene no choca ni en ningún caso puede tener ningún roce con ningún tipo de documentación o de legislación que pueda ser aplicable, como no podía ser de otra manera, en un determinado país. Y ya entrando un poco más a lo mejor en la sistemática, un poco más en la miga, ¿no? Después de haber visto que evidentemente en esta especificación se siguen cumpliendo esos criterios amplios de ISO de aplicar a todo tipo de organización. Bueno, y ahora cuando la quiero poner en marcha, ¿qué relación tiene, por ejemplo, con la gran norma de seguridad y salud en el trabajo, con la ISO 45001? ¿Tendrá estructura de alto nivel, que es lo que nos prometió ISO para completar los sistemas de gestión e integrarlos? Bueno, pues no tiene estructura de alto nivel, porque a pesar de que sí que da unas directrices para la gestión de los riesgos derivados de la COVID, no deja de ser una guía de recomendaciones. De hecho, cuando ustedes aborden la lectura de la misma, seguro que se podrán dar cuenta que es una norma súper explícita, lo cual en cierta manera pues no es igual a otras normas que podamos tener. Pero miren, a pesar de que no tiene estructura de alto nivel, sí que tiene un enfoque del sistema de gestión. De hecho, somos capaces de relacionar los requisitos de la especificación con el ciclo PDCA. Los requisitos 4 al 8 se encajarían
en requisitos de planificar, es decir, lo que tengo que hacer, lo que tengo que analizar, lo que tengo que ver para que la organización trabaje en condiciones de seguridad frente a los riesgos frente a la COVID-19. Del requisito 9 al 12, lo que tengo que llevar a cabo, hacer lo que la organización ha planeado hacer, lo llevo a cabo. Verificar, por supuesto, ver cómo está funcionando y luego actuar, es decir, solucionar esos problemas, buscar maneras de hacer que lo que la organización realmente está haciendo pues sea efectivo, que realmente se consiga el origen, ¿no? el origen que lo propuso, que se consiga ese objetivo, ¿no? De manera que, sobre todo, y teniendo en cuenta esta vinculación o este encaje maravilloso con el ciclo PDCA, evidentemente ya saben que ISO 45001 sí que distribuye sus requisitos en este ciclo, bueno, pues se podrían encajar y, por supuesto, fortalecer o enriquecer, como dice la norma, estos requisitos con los requisitos de esta guía de recomendaciones, ¿sí? Pero sobre todo y ante todo, y por esta vinculación con el ciclo PDCA, sobre todo, lo que supone es ese compromiso con la mejora continua, ese vigilando, más en una situación cambiante, ¿no? Y entonces esta manera de trabajar y actuar, este compromiso con esta sistemática incluida dentro de este ciclo de mejora continua, pues se garantiza de una manera más eficaz que se responda a los cambios durante las diferentes fases de la pandemia. Y aquí es donde están desplegados los requisitos de esta especificación UNE ISO PAS 45005. Estos son. Siempre que hablo con gente que pueda estar interesada en abordar una norma, y aquí quiero hacer lo mismo, siempre digo que es muy importante que se lean los términos en las definiciones para acotar un poco el alcance y para acotar realmente o tener claro en las referencias cuando ya se va a plasmar en uno de los requisitos para llevar a cabo. Y aquí también les aconsejo que lean también los términos y las definiciones para que tengan más claro, aunque luego tengan que volver a ellos en alguno de los casos, tengan más claro cómo se trazan los requisitos o cómo llevarlos a la práctica o comprender de una u otra manera mejor los requisitos. Y miren, habíamos dicho, del requisito 4 al requisito 8, lo que tengo que tener en cuenta para planificar. Y miren, lo despliega de una manera muy detallada. Pero permítanme que empiece por algo muy importante, y es este liderazgo y participación de los trabajadores, igual que en 45001. Es decir, cualquier estrategia que se quiera llevar a cabo en el control o en esta gestión de los riesgos derivados frente a la COVID tiene que estar promovida, apadrinada por la propia dirección. Y en este caso yo creo que estamos todos de acuerdo, pero hay una parte muy importante también con la participación de los trabajadores, porque como se dan cuenta, en muchos casos afectará directamente a ellos. Hay una parte también muy ISO 45001, con esta comprensión del contexto de la organización. Aquí lo orienta fundamentalmente al enfoque epidemiológico, tanto dentro como fuera. Es decir, mi entorno, como está esa incidencia acumulada maravillosa que estamos oyendo todos los días, que afortunadamente está bajando, y cómo tengo yo también la incidencia de casos entre mis trabajadores y que puede afectar a mi proceso productivo. Después, tengo que analizar también mi propia actividad, qué tipos de lugares de trabajo tengo, son lugares de trabajo físico, trabajo desde el domicilio, el teletrabajo, trabajo en múltiples ubicaciones, en ubicaciones móviles, las funciones, las actividades. Tendré que revisar mi preparación y respuesta en caso de emergencia porque tengo que evaluar los riesgos y en un momento determinado tengo que poner en marcha un plan de emergencia que en un momento determinado seguro que puede estar modificado por aforos, por distancias de seguridad, para que ustedes lo vean. Es decir, esta norma te permite reflexionar sobre determinados puntos de tu propia gestión que debes de tener ahora en cuenta, ¿no? Y por supuesto, estar presente una planificación en esos cambios en las restricciones, es decir, cómo voy a hacer, ¿no? Si lo restringo. Es decir, hay una parte de planificación y de evaluación de riesgos que aparte de ese compromiso de la organización, aparte de ese análisis de contexto, hace una mirada para adentro sobre lo que yo tengo.
Pero hay una mirada para adentro en función de la propia infraestructura, si quieren, pero hay una parte para afuera, para adentro en función del propio trabajador. Tengo que ver esos casos sospechosos o confirmados y la propia gestión de ellos. Yo creo que esto hay suficiente documentación, además, sacada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, y al ser una enfermedad de declaración obligatoria, que yo creo que tiene suficiente práctica incluso dentro de nuestras propias organizaciones. Y quizás aquí, en esta planificación, y esto sí que es algo más novedoso, también incide, y además quizás también coincida mucho con la publicación casi después de un año de haber sufrido esta pandemia. Los dos puntos nuevos que incluye es esta salud y este bienestar psicológico. Seguro que todos ustedes también han oído hablar de la fatiga pandémica, pues pide a las organizaciones que de manera proactiva analicen este estado de salud y bienestar psicológico en sus propias organizaciones, que tengan en cuenta la inclusión, es decir, los diferentes grupos, ya no solamente la discapacidad de personas, ¿no? de diversidad que pueda haber en la organización, y que lo tengan en cuenta a la hora de determinar las medidas que se tienen que tomar de cara a la protección de riesgos frente al COVID, y, por supuesto, para finalizar, en esta parte de planificación, los recursos de que dispongo y lo llevo a cabo. Me permiten que pase ya al hacer, ¿no? Que serían del 9 al 12. Pues la comunicación, sin duda, es algo muy importante, más aún en la primera entrada al lugar de trabajo, si hemos estado un tiempo sin acudir, porque realmente habrá cambiado, no podremos utilizar los ascensores, habrá sitios que no podamos utilizar, etcétera, etcétera. Medidas de higiene y desinfección, por supuesto, también en el hacer hay que tener ese cuidado y hay que tomar esas medidas. Hay que establecer el uso de la protección personal, las mascarillas, los cobertores faciales, en el caso de que realmente, siempre en función de los riesgos, pero tendremos que realizar ese análisis en situación de pandemia. Y luego, por supuesto, en la puesta en marcha de cada una de las fases o de ese viaje del empleado por la propia organización, pues también tenerlo en cuenta, y aquí lo tienen: el primer regreso, la entrada y la salida, los desplazamientos, las zonas y puestos de trabajo, las zonas comunes, los baños, las visitas, cuando trabajo con público, los viajes, las entregas. Como ven, es como una especie de checklist, es decir, es algo muy novedoso, entre comillas, a lo mejor para los que estamos más habituados a ver normas de sistemas de gestión. Es muy visual, es muy pragmática, nos lo da todo bastante mascado, ¿no? Para que nosotros simplemente lo que tengamos que hacer es el ejercicio, esto casi de lo tengo o no lo tengo. Es decir, yo viajo, yo recibo paquetes, y ya, por último, pues está ese compromiso con la mejora. Es decir, tengo que evaluar, ver que realmente lo que estoy haciendo realmente es lo que tengo que hacer, está consiguiendo además la eficacia que busco, y evidentemente mejorar en el caso de que haya habido cualquier incidencia, o incluso pues demostrar esos cambios, o de ver un poco cómo he sido capaz de adaptarme a cualquier circunstancia. Como ven, es un ciclo PDCA, están especificados los requisitos de una manera bastante explícita, y sobre todo, y de una manera muy importante, pues es un ciclo de mejora continua, un compromiso con la mejora continua, muy lógico, muy razonable, muy de sentido común. Solamente para que vean cómo está un poco, no me voy a meter en los requisitos, pero sí me gustaría que ustedes lo vieran conmigo. Es decir, metiéndonos, y he elegido justamente este requisito del planificar, que sí que realmente es, entre comillas, nuevo. Hay algunas empresas que ya lo han llevado a cabo, que lo han analizado ya y que lo tienen en cuenta. Generalmente la mayor parte de estos requisitos de esta especificación, UNE ISO PAS 45005, lo que hace es establecerse como en dos fases. Una primera en la que te dice, oye, que la salud y el bienestar psicológico de tus empleados se puede ver afectado. Oye, ten en cuenta la incertidumbre, ten en cuenta la carga y el ritmo de trabajo, la falta de control. Aquí tienen ustedes todos los ítems, no los voy a leer. La inseguridad laboral, las circunstancias específicas de cada trabajador. Aquí lo que te hace es, oye, reflexiona sobre esto y vete chequeando todos estos ítems que de una u otra manera pueden generar ese disconfort en el bienestar psicológico de tus empleados.
Una vez que lo hagas, para gestionar esos riesgos específicos, oye, piensa que tienes ante ti las siguientes herramientas. Cultura, reuniones, trabajo flexible, información fundamental, que el trabajador se sienta seguro. Dale EPIs, mascarillas, medidas de control adecuadas. Oye, y también ten en cuenta que si tú lo gestionas, lo analizas, tu nivel de riesgo es alto, pues igual debes ofrecer recursos adicionales para ayudar. Es un poco como es decir, reflexiona, ten en cuenta estos ítems y otros, por eso también siempre deja abierto y luego, oye, tienes ante ti herramientas que puedes utilizar y que pueden funcionar. Lo mismo con el tema de la inclusión. Mira que tienes diferentes grupos de trabajadores y tú estás tomando decisiones. Pues, por ejemplo, asegúrate, ten en cuenta la discapacidad, ten en cuenta los grupos religiosos, ten en cuenta las comunicaciones accesibles. Primero, te dice, oye, reflexiona, estás tomando decisiones y tienes que tener en cuenta determinadas alternativas y estas pueden ser unas herramientas que te ayudan. ¿Vale? Y bueno, pues evidentemente como un esquema, como un documento de gestión de riesgos derivados de la COVID-19, pues se puede, AENOR ofrece el poder certificarla, es decir, tú esos protocolos que ya tienes o tú que has incorporado esta guía de recomendaciones en tu sistemática para la gestión de esos riesgos, pues AENOR puede ir y en una fase 1 documental y en una fase 2 presencial, visitar, comprobar que realmente has hecho, como se ha dicho, esos análisis de reflexionemos sobre y utilicemos, en el caso de que lo analice y tenga ese riesgo, las herramientas que tengo a mi alcance y voy a ver si realmente esto ha conseguido el impacto, el objetivo que yo pretendía. Y si no, pues mejorar, es decir, con todo este compromiso, pues emitiría un certificado con esa validez de 3 años, pero, por supuesto, con esas visitas periódicas para asegurarnos de que realmente esas medidas y sobre todo en esta situación cambiante, pues se siguen desarrollando. Porque la idea de este documento en sí, de esta guía de recomendaciones, pues evidentemente yo creo que todos la tenemos claro, ¿no? Es sobre todo ese compromiso con la mejora continua en estos tiempos de pandemia y fundamentalmente para organizaciones que ya están comprometidas con otros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo que tampoco de una u otra manera, como hemos visto, pues van a poder integrar el trabajo. Trabajoso es, pero bueno, siempre le va a resultar más favorable. Es el reconocimiento de una norma internacional que en un momento determinado te puede ayudar en una licitación pública o privada. Una de las ventajas maravillosas que tiene es que, como han visto, aunque haya sido muy rápido en el de salud y bienestar psicológico, es que describe con detalle sobre lo que puedes o debes reflexionar y sobre las herramientas que puedes tener a tu alcance. Pero es que además con la certificación pues es capaz de demostrar que estás abordando estos riesgos, que has seguido, digamos, todos los bloques, todos los requisitos de esta norma y además en este marco de mejora continua es que te va a permitir adaptarte de una manera eficaz a esta situación que evidentemente, como hemos visto, pues es cambiante. Pero a mí me gustaría pensar, quizás aquí me sale, y ya para terminar, la pena un poco como de médico, es que además hay otra serie de beneficios un poco como más intangibles, ¿no? Y al final de verdad, o sea, esa génesis de confianza para esa recuperación, para esa activación de la economía, yo creo que es muy importante, ¿no? Entonces, ya sea con certificación o sin certificación, para que no me oye nadie, AENOR, yo creo que es muy importante, ¿no? El establecer una sistemática y a lo mejor internamente simplemente comentárselo a nuestros empleados. Porque sí es importante dar esa seguridad, incluso de cara adentro a la organización, de que se están aplicando unas prácticas y unas recomendaciones buenas frente a esa COVID-19, ¿no? Porque al final es una manera también de demostrar por parte de la organización ese compromiso para evitar la propagación del COVID con esa protección ya no solamente de trabajadores, sino de clientes, de público en general, y además con ese aporte de valor en esos procesos de contingencia y continuidad de negocio, esa manera un poco proactiva de pensar, para que ningún elemento disruptivo, que esa es la gran lección aprendida que deberíamos tener todas las organizaciones, para que ningún elemento disruptivo, y aquí me estoy metiendo en el ámbito de la resiliencia, que me encanta, permita que en el menor tiempo posible seamos capaces de volver y de recuperarnos, ¿no? Pero es que aparte
lo vamos a hacer con esa gestión de la prevención y de la salud laboral, que sin duda ha liderado en gran parte esta lucha, estas medidas dentro de las organizaciones. Así que por mi parte, nada más, darles las gracias y bueno, y estoy para luego el turno de debate. Yo creo que es un maravilloso momento de comenzar con las experiencias prácticas de cómo llevar a cabo, a ver cómo han reflexionado y cómo han llevado a cabo estas organizaciones. Gracias. Muchísimas gracias, Marta. Creo que nos ha hecho en poquito tiempo un itinerario súper completo de lo que es esta guía. Creo que ha sintetizado también mucho el gran problema que nos hemos encontrado a nivel de sociedad del desconcierto ante esta situación y cómo la guía va a transmitir confianza, eficacia en las intervenciones y adaptabilidad al cambio. Así que creo que ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Y doy la palabra a María Begoña de Po Mere. Ella es directora general médica y de innovación de Transinsa y desde Asturias se ha incorporado a la colaboración con el Centro de Sevilla de una manera encantadora. Creo que no puedo nada más que agradecer el que nos haya hecho el hueco, el que se haya desde el primer momento prestado a participar. Además, creo que es un sector muy interesante. Ella nos va a contar a qué se dedican, cuál ha sido su experiencia y creo que a todos nos va a dar una lección de cómo hay que organizarse ante el desconcierto de una pandemia en una actividad que ha sido fundamental. Cuando tú quieras, Begoña, tienes la palabra y muchísimas gracias. Buenos días a todos. Gracias, Mabel. Voy a intentar compartir la presentación. A ver si empezamos. Bueno, muchas gracias por poder compartir con vosotros la experiencia de Transinsa. En principio, la idea es contaros un poquito qué es nuestra empresa y contaros, bueno, pues cómo vivimos este año largo, ¿no? Este año largo del COVID. Transinsa es una empresa que se dedica al transporte sanitario. Gestionamos el transporte sanitario de toda la comunidad autónoma de Asturias. Y, bueno, pues Transinsa nace de la unión de varias empresas familiares, ya que, bueno, pues hace años, antes del año 99, que fue cuando se hizo la primera licitación de servicio único en toda la comunidad, pues se hacían contratos por áreas, ¿no? dentro de Asturias, y cada una de estas empresas pues trabajaba pues, en diferentes zonas de Asturias. Como os digo, en 1999 se construye esta primera UTE por la unión de estas empresas familiares y, bueno, pues aparece, como os digo, la primera licitación única para toda la comunidad. Después de este proceso de inicio de unión entre todas estas empresas de transporte en Asturias, pues a partir del 2004 se crea Transinsa. Transinsa es una gran empresa y somos una gran familia, ¿no? Somos más de 440 personas, tenemos una flota de más de 200 vehículos y normalmente la actividad diaria es de unos 1000 servicios diarios. Daros cuenta de que somos una empresa en el ámbito sanitario, estamos en primera línea y tenemos actividad 24 horas al día, todos los días del año. ¿Cuál es nuestra misión? Pues realizar un transporte sanitario sostenible con una óptica coordinación de nuestros recursos, un transporte de vanguardia, con los mejores profesionales y que queremos pues ganarnos la confianza y el respeto de las personas y por supuesto de la sociedad y de las instituciones. Nuestra visión es ser la empresa líder más innovadora del transporte sanitario
a través del cuidado y el desarrollo de las personas, tanto de nuestros trabajadores como de los pacientes, nuestros clientes y de la sociedad. Y intentamos pues siempre estar en la vanguardia tecnológica, ¿no? Somos personas que ayudamos a personas. Nuestros valores, nuestro valor fundamental es nuestra piel, ¿no? Nosotros nos adaptamos, sabemos cómo adaptarnos, no nos queda otra, ese es nuestro día a día. Y como valores fundamentales, pues tenemos la profesionalidad, la innovación, la lealtad y la excelencia en el cuidado de las personas, ¿no? Que es lo que perseguimos cada día. Ellas son nuestra razón de ser y, como os digo, pues aquí estamos, ¿no? Una empresa de 440 personas, algunos más de 440, que ayudamos a personas. Bien, centrándonos en el tema que nos ocupa hoy, de la seguridad y salud y en el COVID, pues bueno, Transinsa ya tiene una trayectoria con una experiencia previa, ¿no?, en temas de seguridad y salud. Estamos acostumbrados a, como digo, a hacer un análisis de la situación y una evaluación continua de nuestros procesos. Contamos con un instituto de formación, que os presentaré un poquito más después, para una formación continua y acostumbrados a estar informados y al día a día, pues de todas las nuevas cosas, ¿no? Estamos certificados en ISO 45001 desde junio del año 20 y, como os digo, en lo que se refiere a enfermedades contagiosas, teníamos experiencia en los antecedentes pues, de la gripe A en su momento, si recordáis, en el año 2009 y el ébola en el 2014. En ese momento Transinsa ya tuvo que adaptarse, estar al día de los protocolos, como siempre, y adaptarse en lo que es el uso de nuevos materiales y de nuevas formas de funcionar, ¿no? Por tanto, el vivir con el conocimiento y la preparación es algo para nosotros habitual, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa? Pues que en febrero del año 20, pues llega esta pandemia, ¿no? Que la verdad es que cuando estaba en China, ¿no?, en Wuhan, en el octubre, pues bueno, mira tú, los chinos, ¿no? Y a los 4 días, pues ya lo teníamos aquí en Europa, ¿no? Y bueno, pues ya se empezó a ver que teníamos que anticiparnos y pensar, pues, qué vamos a hacer, ¿no? Y cómo lo vamos a hacer, cómo nos vamos a organizar cuando llegue esto aquí, porque ya estaba claro que iba a llegar, ¿no? Antes de que tuviésemos el primer caso en Asturias, en Transinsa ya se empezó con la formación y con la puesta al día, en aquel momento muy complicado, porque todos sabemos que la incertidumbre era tremenda, ¿no?, para todos. Era algo nuevo, era un virus nuevo que no conocíamos nadie, pero bueno, sí teníamos que poner de nuestra parte todo el conocimiento previo que teníamos de las experiencias anteriores y adaptarnos, ¿no? Los primeros pasos, pues bien, en febrero ya se constituye un comité de crisis en la empresa y se empiezan a analizar toda la información, por supuesto, facilitada a través del Ministerio de Sanidad, de la Consejería de Salud y toda la documentación de la que se podía, bueno, pues ver en ese momento, ¿no? Y se empieza a pensar y a hacer, ¿no?, cosas para proteger a las personas, tanto a nuestros técnicos, nuestros trabajadores. Si nosotros no estamos protegidos y no nos cuidamos, no podemos cuidar de nuestros pacientes, ¿no?, que es nuestra razón de ser. Y desde luego también con los colaboradores, con el resto de profesionales con los que, bueno, pues convivimos en el día a día, ¿no?
Nosotros, nuestros técnicos sanitarios están en continuo contacto con profesionales sanitarios del servicio de salud y con el resto de empresas, ¿no? Entonces, bueno, se empieza a hacer una evaluación de riesgos específica de esta nueva situación, ¿no? Se empiezan a escribir, a actualizar, ¿no? protocolos específicos de limpieza, protocolos para los traslados, el manejo de la limpieza de los vehículos, formación de uso del EPI, retirada del EPI, disponer del material. En aquel momento este fue uno de los puntos más difíciles, ¿no? Y más complejos, conseguir el material adecuado en la cantidad necesaria. Y eso fue muy complicado. Todos sabemos que a principios del año 20 el mercado del material de protección individual estaba muy difícil. Y bueno, pues en ese momento todo muy rápido, ¿verdad? Porque las cosas se sucedieron, esto eran cambios de un día para otro, no el protocolo que hacías hoy y en la tarde lo teníamos que revisar y al día siguiente actualizarnos nuevamente, ¿no? Se decidió en ese momento, finales de febrero, primeros de marzo, destinar un número de vehículos específicos para los traslados COVID. Pensamos que eso iba a ser más seguro, tanto para nuestros pacientes como para nuestros trabajadores. Evidentemente, la actividad COVID ocupó gran parte de nuestro tiempo, pero aunque sí se redujo el resto de actividad sanitaria y el resto de traslados, se mantuvo gran parte de la actividad. Pacientes oncológicos, urgencias, tratamientos programados de pacientes crónicos que evidentemente no se podían abandonar. Sí, ciertamente se redujo la actividad diaria en los centros sanitarios, pero evidentemente añadimos unos 100 y muchos, algunos días en la fecha tope de actividad, que fue en la segunda ola aquí en Asturias, en noviembre, llegamos a realizar 200 traslados COVID en el día, más otros 700, 800 del resto de actividad, ¿no? Por tanto, bueno, pensamos, como os digo, eso en destinar una serie de vehículos específicos solo para traslados COVID. Y se organizó, se hizo una reestructuración y una planificación del trabajo, tanto en la calle, con el personal de movilidad, como en los servicios centrales de la empresa, en las áreas de la estructura central de la empresa. En cuanto a la formación, que bueno, pues fue uno de los pilares, como siempre, ¿no? Uno de los pilares fundamentales, pues se hizo formación a distancia, porque bueno, la formación presencial, sí, las primeras formaciones que se hicieron presenciales, estoy hablando antes de que se diagnosticara el primer caso aquí en Asturias, pero después inmediatamente, pues bueno, gracias a nuestro instituto de formación, tenemos el Instituto de las Emergencias y el UCAE, es nuestro centro formativo, y con nuestras plataformas pues iniciamos la formación a distancia dirigida a todos los profesionales, a todos los trabajadores de la empresa, ¿no? Y con una información continua y actualización continua a través de diferentes canales de comunicación que llegan a toda la organización. Como os digo, el tema de disponer del material necesario era uno de los mayores problemas, de las mayores preocupaciones. Ciertamente la empresa pues, tenía un stock de material porque evidentemente nosotros, dada nuestra actividad, pues siempre en algún momento utilizamos equipos de protección. Evidentemente nunca en tanta cantidad como en este caso del COVID, ¿no? Sí había un stock de material,
pero bueno, hubo que hacer un poco de todo para garantizar el abastecimiento, ¿no? Conseguir un material válido, estar al día de pues, los certificados y bueno, que tuviese todas las autorizaciones sanitarias. Y entonces reestructura el trabajo dentro del área central de la empresa, donde están pues, todos los servicios de apoyo, servicios administrativos, servicios de gestión, de flota y demás. Pues hubo algún área que en esos años, perdón, en esos meses no tenía tanta actividad como era, por ejemplo, el área de ventas y marketing de la empresa, y entonces personal, trabajadores de esas áreas, pues se dedicaron al tema de la gestión, adquisición y almacenaje y distribución de todo el material de los equipos de protección. Igual que se reestructuró el trabajo de todas las personas de la empresa, se reestructuraron también las instalaciones. En nuestro centro neurálgico, el centro coordinador, donde están los operadores que gestionan toda la actividad diaria, no podíamos, teníamos que evitar por todos los medios el riesgo de que este centro dejase de funcionar en algún momento. Por tanto, se duplicó el centro coordinador, se hizo un centro coordinador espejo para separar, sectorizar a la gente y evitar en lo posible el contagio de los trabajadores para poder garantizar la actividad. Se destinaron zonas para almacén de material que habitualmente no son zonas que se utilizan para eso, y como os digo, bueno, pues fundamentalmente el tema del centro coordinador. Se inicia el teletrabajo, en nuestro caso no era 100% posible, ya que nuestra actividad evidentemente es una actividad presencial, pero sí en el área central, pues sí se reorganizaron algunos departamentos y, bueno, pues con la intención de evitar en lo posible que el COVID afectara a nuestros trabajadores, para poder garantizar ese servicio de primera línea, pues sí se organizó teletrabajo en algunos casos. Se hizo una adaptación de horarios, también en los casos en los que el teletrabajo no era posible, y se hizo una sectorización de las instalaciones, como os digo, con creación de nuevos espacios, sobre todo para temas de centro coordinador y una reorganización de los espacios comunes. Nosotros, después de todo este trabajo que, bueno, pues fue al principio difícil por la incertidumbre y la falta de conocimiento que teníamos todos, después de todo este trabajo, nosotros, apoyándonos en nuestra certificadora de referencia, nos alegramos mucho cuando vimos que teníamos la posibilidad de que la norma nos dijera si lo estábamos haciendo bien o no, si lo habíamos hecho bien o no, y nos revisara nuestro trabajo realizado en esos meses y hacer un seguimiento de si realmente estábamos en el camino adecuado, ¿no? El hecho de optar a la certificación y todo el proceso y conseguir la certificación, buenísimo, pero sobre todo el proceso de apoyo y de sentirte, pues eso, que tienes más confianza y más seguridad en lo que estás haciendo, ¿no? En julio del 2020, como os digo, obtuvimos la 45001 y cuando tuvimos la oportunidad de trabajar la 45005, nos pusimos a ello para esto, para tener esa confianza y esa seguridad en que estábamos haciendo las cosas bien. Otras acciones que se hicieron en su momento, pues fue pues, todos los manuales de buenas prácticas,
protocolos de limpieza y de comportamiento en las instalaciones, temas de acceso al trabajo, buenas prácticas en el puesto de trabajo, acceso a baños, aseos, vestuarios. Y aprovechamos este momento para el momento del COVID para hacer, en la medida de lo posible, una encuesta a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, sobre temas de humanización, que es una de nuestras líneas fundamentales en nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, pues sí, en el análisis de resultados, pues bueno, tuvimos unas valoraciones bastante buenas en cuanto a, bueno, pues preguntas como si la información transmitida por el técnico fue comprensible, si el paciente se sintió escuchado durante el traslado, si se sintió tratado como una persona y si el paciente sintió que tenía confianza en el técnico. Hubo momentos inolvidables, ¿no? Inolvidables porque además, bueno, pues en una situación de tanto sufrimiento, ¿verdad?, entre la población, para todos, pues ciertamente nuestros técnicos hicieron un trabajo sanitario y hicieron un trabajo humano muy importante. En esta encuesta, bueno, pues obtuvimos una valoración de un 4,75 sobre 5. Trabajamos también en temas de inclusión, que por supuesto está dentro de nuestras actividades también, pero en este caso, pues con más razón para facilitar la comunicación, bueno, pues formación en lenguaje de signos y pautas de seguridad cuando no es posible, cuando no era posible utilizar la mascarilla, ¿no? Y como bien decía Marta antes, ¿no? O sea, dentro, además del seguimiento de los casos y contactos que se hace, ¿no?, desde el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Salud, dentro de la empresa, ese comité de crisis, se constituye en ese momento un grupo de personas responsables de hacer un seguimiento de los contactos y los casos, con un protocolo de manejo y seguimiento de estos casos. Nosotros llegamos a tener más de 100 trabajadores aislados por contactos, contactos estrechos que todos se identificaron como contactos en el ámbito personal y el ámbito familiar. Y en cuanto a profesionales positivos en COVID, durante el año 20 tuvimos 41 trabajadores positivos. Todo esto nos obligó a, bueno, pues a gestionar nuestro servicio, como veis, es un servicio de primera línea, un servicio fundamental, y tener que garantizar el servicio con estos casos, ¿no? La 45.005 para nosotros fue la solución a todas las preguntas. Nosotros fuimos haciendo, como os digo, tenemos experiencia, estábamos acostumbrados a anticiparnos, a evaluarnos, a chequear todas las cosas que hacemos y a poner en marcha. Pero evidentemente en esta situación la velocidad fue tal que necesitábamos que alguien nos dijera si lo estábamos haciendo bien o no y si estábamos en una buena línea, ¿no? Por tanto, bueno, pues el hecho de todo el proceso de certificación en la 45.005, pues nos dio, como os digo, confianza y seguridad en nuestro trabajo. Y ahora, pues el hecho de que nos hagan un seguimiento, para nosotros es una tranquilidad, ¿no? Cierto que la obtuvimos rápido porque habíamos aplicado ya prácticamente todas las acciones que se nos pedían en la norma y ya estábamos certificados en ISO 45001. Y como os digo, pues la garantía de no olvidar nada en cuanto a la seguridad de las personas y poder mostrar a todo el mundo esa garantía. Primero mostrárnosla a nosotros mismos, ¿no? Y después al exterior, a nuestros pacientes, a nuestros compañeros de trabajo, ¿no?
Bien, me gustaría voy a intentar poneros un vídeo que es un poco un resumen de este año 20 en Transinsa, de lo que fue para Transinsa este año COVID, y después pues ya pasamos a las siguientes presentaciones. A ver si puedo compartiros el vídeo. Bueno, pues gracias y ya me quedo aquí para las preguntas y los comentarios que queráis hacer. Muchísimas gracias, Begoña. Desde luego nos has acercado a vuestra realidad de una manera súper bonita. Creo que hay que felicitaros. Habéis hecho un trabajo muy bueno. Creo que las circunstancias y la complejidad del problema ha hecho que funcionaréis con una diligencia maravillosa. Y después, como dices, teníais que refrendar esa eficacia de vuestras medidas y os habéis agarrado a la guía que os ha servido y os ha dejado claro ante vosotros y ante la sociedad que estabais funcionando bien, creo que es fundamental. Y por supuesto aplaudir también el tema de la encuesta sobre trato humano, creo que es fundamental en las circunstancias además tan terribles que hemos vivido, que ese tema lo tuvierais ahí prioritario y lo hayáis analizado y optimizado, me parece genial. O sea que creo que enhorabuena y que nos quedamos con una experiencia muy positiva. Así que quedan abiertas las puertas y como seguiremos en contacto, pues nada, pasamos al siguiente ponente. Con ustedes ahora les dejo con Carlos Naranjo. Carlos Naranjo es el técnico que ha llevado la certificación en la empresa Villa Flores Martín, siempre lo bailo. Villa Flores Martín es colaboradora, se dedica a la distribución de electricidad y gestiona todo, desde proyectos, montajes, obras, servicios. No sería justo no mencionar a mi amiga Sonia Huerta, que ha sido colaboradora de esta casa durante mucho tiempo y con la que estoy muy vinculada y gracias a ella me enteré de la certificación y por supuesto a Francis Fernández, el gerente de la empresa y que también ha colaborado mucho con este centro. Carlos, muchísimas gracias, lo hemos pillado así, aquí te pillo, aquí te mato, le dijimos por favor, quiero que nos cuentes tu experiencia y vamos a dilatar unos minutos la jornada, pero creo que merece la pena porque es otro sector, es otro tipo de empresa y creo que nos merece saber pues por qué han acudido a esta certificación, qué es lo que han mejorado y qué les ha aportado. Así que cuando tú quieras, Carlos, pues tienes la palabra. Muchísimas gracias.
Bueno, pues muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Lo primero, agradecer al centro, evidentemente, pues la invitación y demás, ¿no? Como ponente en estas jornadas, ¿no? Y por supuesto todos los compañeros que han intervenido, ¿no? Creo que ha sido una jornada muy productiva y amena. Y bueno, también como comenta Mabel, pues poneros un poquito nuestra experiencia, ¿no? Nosotros pues somos una empresa de servicios, principalmente pues empezamos allá por el año 1981 y nos dedicamos principalmente a la distribución de energía eléctrica. Distribución de energía eléctrica y obra civil, ¿vale? Entonces, pues bueno, dentro de este tipo de actividad, pues hay desde siempre, ¿no? Desde su creación, pues nos hemos caracterizado o nos hemos esforzado en mejorar continuamente, en apostar por la innovación, sobre todo la seguridad, salud de los trabajadores, también una parte muy importante. De hecho, como antes ha comentado otros compañeros y demás, también estamos certificados de la 45001, bueno, anteriormente con OSHA desde el año 2006. Eh, y es por ello, por lo que a raíz de esta situación, desgraciadamente que estamos viviendo a nivel mundial, pues analizamos un poquito las situaciones y nos vemos en la necesidad de hacer algo, ¿no? De implantar esta norma o ver exactamente si estamos haciéndolo bien, como comentaba anteriormente la compañera, ¿no? Begoña, ¿no? Es verdad que tenemos unos procedimientos, tenemos unos protocolos de trabajo, pero sí es cierto que sobre todo es bueno que alguien nos controle, que nos ayude, que nos asesore. Y es ahí donde empezamos a intentar canalizar un poquito, a ver exactamente tipo de procedimientos, actuaciones, qué podemos intentar para, sobre todo, proteger. Proteger, por un lado, la seguridad y salud de nuestros trabajadores, pero también, al mismo tiempo, intentamos o buscamos perseguir esa confianza y, al mismo tiempo, transmitir esa tranquilidad a los clientes, ¿vale? Eso es algo también muy importante en la cual nos vemos involucrados, ¿no? O es nuestro objetivo. Sí es verdad que desde la dirección de la empresa pues se hace un esfuerzo enorme. Se hace un esfuerzo enorme, se trazan principalmente dos líneas a seguir, ¿vale? Por un lado, la formación del personal, realizando jornadas, cursos de formación, tanto internas como externas, con el único propósito de lograr también una mayor profesionalización en el sector y de igual modo también ahora, con estas jornadas y también con cursos de formación, como digo, para intentar conocer un poquito más acerca de la situación que nos ocupa, ¿no? Acerca de cómo afrontar esta pandemia, ¿no? También, por otro lado, las mejoras continuas de esas condiciones de seguridad, de salud, ¿vale? Sobre todo para implementar o implantar, mejor dicho, esas nuevas medidas, protocolos o actuaciones que buscan, o con la misión de buscar esa garantía de salud para nuestro principal colectivo, que son nuestros trabajadores, nuestra principal fuente de importancia y trabajo diario, ¿no? Nosotros somos una empresa muy familiar, somos una empresa muy cercana, tenemos un contacto continuo con los trabajadores, tenemos una información continua con los trabajadores, somos un sector en el cual nos movemos, tanto en obra civil como en energía eléctrica, pero siempre nos hemos caracterizado por tener esa cercanía, tanto al cliente, al personal exterior, pero también de forma interna, ¿no? Desde la dirección de la empresa, como digo, pues se establece lo que es esta necesidad, ¿vale? De actuar conforme a la situación actual para también mostrar un poquito nuestro compromiso social, ¿no? Adquirir una responsabilidad y un compromiso social desde el punto de vista de esa garantía mínima de seguridad y salud. Nos ponemos a ello, hay un comité reunido de prevención de riesgos laborales, en el cual, pues oye, represento, nos ponemos a ello y se decide pues iniciar lo que son los trámites necesarios para tener esta certificación. Cuando iniciamos los trámites, pues nos hemos encontrado sobre todo con nuestra entidad certificadora, ENOR, a la cual agradezco enormemente su ayuda, su constante
resolución de problemas que le hemos ido planteando, consultas, le exponemos nuestras inquietudes, ¿vale? Y necesidades en materia de cómo afrontar esta situación, ¿vale? De cómo afrontar nuestro día a día con nuestros trabajadores, con nuestro personal y tras la información recibida, pues comenzamos a trabajar directamente la norma, ¿vale? Comenzamos a trabajarla directamente. Comenzamos a ver todos los aspectos importantes, todos los aspectos cuales tenemos que inculcar a nuestro personal y también comentar que, bueno, que gracias a Dios pues ha habido muy buena aceptación del personal, ha habido una colaboración recíproca 100% prácticamente, ha habido un deseo enorme por parte de todo el personal de la empresa de colaborar, de intentar mejorar, de intentar tener esta garantía de seguridad y salud para todos y también, por supuesto, de cara al exterior, ¿no? Y sí es cierto que, como comentaba la compañera, pues esta norma está aquí de recomendaciones, pues oye, empezamos a desgramarla, empezamos a trabajar con ella. Hay una reunión principal en la cual, con dirección de la empresa, pues se establece una reunión con los trabajadores, se les comenta exactamente pues, el inicio de este nuevo proceso. Como repito, hay muy buena aceptación por parte del colectivo. Siempre estamos constantemente comunicándoles, informándoles, sobre todo de cualquier cambio y variación. Siempre hay una comunicación constante y de ahí, a partir de ahí, pues se inicia este procedimiento con el único objetivo de garantizar, como digo, esa seguridad y salud y la mejora del trabajo diario, ¿no? Primeramente, pues empezamos a recopilar, pues, oye, pues todo tipo de información sobre esas tareas, acciones, ¿no? En los diferentes puestos de trabajo que tenemos. Empezamos a elaborar protocolos de actuación COVID, al menos así es como nosotros lo hemos llamado, los llamados PAC, ¿vale? Protocolos de actuación COVID. Y a partir de ahí, pues empezamos a desgranar mediante la información y consulta con cada departamento, en función del organigrama de la empresa, para intentar pues, realizar esos protocolos sobre todo de seguridad, ¿no? De consulta, de participación y también esas normas mínimas de cumplimiento en el centro, ¿no? Es cierto que dentro de esos protocolos pues, nos encontramos de varios tipos, ¿no? Hay un protocolo, pues, puedo desgranar así a grosso modo, hay protocolos específicos para zonas comunes, diarias, ¿no? También hay protocolos para lo que son las visitas externas, también en obras, también para el control de mercancías, el uso de aseos, comedores, ¿vale? Es cierto que desde la gran participación de todos y desde la dirección de la empresa marcando esa serie de objetivos principales, ha sido muy fácil desarrollarlo, ha sido muy fácil también ponerlos en práctica, porque, repito, recibimos gran aceptación por parte de los distintos colectivos, ¿no? Estos protocolos van enfocados sobre todo a realizar, pues a tener sobre todo esa concienciación de la situación que nos ocupa, de cómo estamos haciéndolo, de qué tenemos que hacer, de cómo debemos, incluso a partir de ahora, pues tener esa seguridad, ¿no? Sobre todo también focalizando, haciendo hincapié en esa limpieza, en esa higiene, en esa desinfección. Es cierto que nosotros disponemos de unas instalaciones grandes, bastante amplias, y sí es cierto que, dado el gran material que utilizamos diariamente, pues hemos intentado siempre concienciar o tener a los trabajadores en diversos grupos burbujas, para sobre todo limitar el compartir esas herramientas, limitar también lo que es el contacto con otros compañeros, ¿no? Hemos establecido esos grupos específicos, ¿vale? Para determinados oficios, tareas, actividades, ¿no? Pero también a la hora de certificarnos en esta norma, pues, oye, estuvimos planteándoles a ellos de que era necesario, era imprescindible, importantísimo, esa limpieza, esa desinfección de todos los útiles, herramientas, materiales, equipos utilizados en el puesto de trabajo, ¿no? Para ello, pues, se les proporciona todos los útiles necesarios, tanto vehículos, herramientas y demás, pero también se le hace muchísimo hincapié en la higiene personal, la higiene día a día, porque dado nuestro servicio, pues es verdad que hay veces en los cuales, pues bueno, llegan los pobres al puesto de trabajo, o llegan aquí a la nave, llegan pues de su actividad diaria
evidentemente en unas condiciones, pues, bueno, de suciedad y demás, pero sí es bueno que evidentemente se haga ese hincapié en esa higiene, ¿no? Lo cual, pues evidentemente se hace bastante aceptación por parte de ellos, ¿no? Estos protocolos, como os digo, van encaminados sobre todo a prevenir ese contagio, esa infección, ¿vale? Así también como nos sirven de ayuda para saber cómo actuar, ¿vale? La norma UNE nos ha enseñado o nos ha ayudado bastante a nosotros principalmente, pues desde el punto de vista de cómo saber actuar ante diferentes casos, ¿no? Si son pues, posibles, casos confirmados, casos sospechosos. Es cierto que durante el año 2020 prácticamente no hemos tenido casos ninguno. Más, estábamos aquí en la empresa súper contentos, ¿no? De que pasamos el año 2020, 1 o 2 casos, si mal no recuerdo. Pero sí es cierto que en el año 2021 sí hemos tenido algunos casos más. Tenemos actualmente una plantilla de unos 75 profesionales y en el año 2021 pues hemos tenido en torno a unos 12, 13 casos, ¿vale? Es lo que hemos tenido. Sí es verdad que han sido todos provenientes de forma externa, por contactos familiares y demás, ¿no? Pero ya os digo, en ese sentido, gracias a estos protocolos, pues nos ha sabido diferenciar, ¿no? Nos ha sabido, o nos hemos enseñado, ¿no? A través de esta norma, a diferenciar o a marcar ese tipo de contactos posibles, ese tipo de contactos estresos y sobre todo a cómo actuar. Sí es verdad que había información ante ellos, pero dada la grande información o dados los distintos aspectos que había actualmente a través del Ministerio de Sanidad y demás, pues no teníamos claro todavía cómo afrontar, ¿no? Este tipo de contagio, de contacto, ¿no? A raíz de eso, pues se establecen estos protocolos, se informa evidentemente a todo el personal y también se forma al personal, algo también muy importante, como he comentado anteriormente, nos hemos caracterizado siempre, ¿no? Estamos constantemente formando al personal sobre los nuevos modos de trabajo, la nueva situación que nos ocupa y también a qué nos enfrentamos, en relación a este visito, a este SARS-CoV-2, ¿no? COVID, llamada enfermedad, ¿no? También dentro de estos protocolos pues, nos han servido para aclarar múltiples conceptos, ¿no? Múltiples conceptos, sobre todo en situaciones de aislamiento, en situaciones de, como digo, de contactos, ¿no? Sobre todo también nos ha servido para aclarar posibles actuaciones incorrectas que estuviéramos haciendo mal. Actualmente, pues, ya estamos un poquito más concretos, analizando cómo se tienen que hacer, qué se tienen que hacer, analizando el riesgo en función del tipo de actividad realizada, ¿no? Dentro de nuestras instalaciones, pues hemos tenido que hacer algunas adecuaciones, y es cierto que la mayoría del trabajo lo realizamos en exterior. Ahí sí hemos incidido mucho en un protocolo de actuación para trabajo en exteriores, ¿vale? Pero sí es cierto que gracias a nuestras instalaciones, pues estamos dando instalaciones grandes, amplias. Hemos tenido que adaptar parte de esas instalaciones, limitación de aforos en zonas comunes, también con limitación de reuniones presenciales. Hoy en día, como comentaba una compañera ponente, pues gozamos de nuevas tecnologías, las cuales hemos ido adaptando poco a poco, hemos ido recopilando, haciendo uso de ellas y hoy en día pues intentamos fomentar lo que es la teleformación, lo que es el uso de plataformas para reuniones, contactos con clientes y demás, ¿no? También desde el punto de vista personal, pues hemos ido fomentando también lo que es la disposición de elementos de prevención, el uso, por ejemplo, de mascarillas, geles hidroalcohólicos, hemos ido fomentándolo aún más. Si ya de por sí desde el año 2020, cuando aparece esto, estamos fomentándolo, pues desde prácticamente el último año para acá hemos ido a un pasito más, hemos ido fomentándolo para también concienciar sobre todo esa seguridad, ¿no? Preventiva desde el punto de vista de higiene entre todo el personal. También dentro de esta adecuación que hemos ido realizando, hemos ido formando al personal, como digo, en distintos protocolos de actuación en función de las actividades que tienen. Hemos ido adaptando nuestras instalaciones, sobre todo para evitar
ese contagio. Gracias a Dios, a día de hoy no hemos tenido ningún contagio que se haya producido in situ aquí en nuestras instalaciones. Sí es verdad que teníamos ya unas instalaciones muy adaptadas a ello, pero bueno, aún así hemos ido realizando un reforzamiento, sobre todo, de ese tipo de centros para evitar en todo momento ese contagio, esa infección, ¿no? Todo ello, la norma, pues nos ha ayudado muchísimo a aclarar un montón de, como repito, de conceptos que desconocíamos, a ponerlos en práctica desde el punto de vista del trabajo diario y también, sobre todo, eso siempre lo digo y lo diré, con la colaboración de todo, ¿no? De todo el personal, desde la dirección hasta el último trabajador que se involucra, ¿no? En la empresa o que entra en la empresa, ¿no? También estos protocolos también nos han servido para actuar con firmeza, para actuar con rapidez, para actuar evitando también la propagación del virus. Estos protocolos que se nos han revisado y que se nos han validado y demás, pues nos han servido para enfrentarnos, saber a qué nos enfrentamos y de igual modo para actuar con esa firmeza, con esa rapidez, para que a lo mejor antes desconocíamos, estábamos un poquito ahí en el alambre de saber hacia dónde tirar, ¿no? O qué hacer, ¿no? Una vez que se inicia lo que es este paso, pues se realiza lo que es la fase 1. Desde aquí también agradecer a nuestra auditora, pues Ana Salazar, la cual pues también se ha portado genial, de forma estupenda, ¿no? En esa fase, pues oye, le presentamos todo este tipo de procedimientos que a raíz de la norma, pues vamos realizando. Le presentamos este tipo de procedimiento, como os digo, se nos revisa, pues oye, qué podemos mejorar, qué podemos intentar, cómo lo estamos haciendo. Sí es verdad que desde el punto de vista del centro, pues como yo digo, nos lo adecuamos con un tipo de señalética, disposición de geles hidroalcohólicos y demás, ¿no? Los vehículos, exactamente igual, intentamos que todos los vehículos vayan equipados con todo el material necesario, limitando el uso de herramientas, porque también ese uso de herramientas va limitado por vehículos, únicamente al colectivo que va dentro de cada vehículo. Se le informa a los trabajadores, pues oye, cómo tienen que realizar el traslado al puesto de trabajo, intentando tener el vehículo ventilado, no cargando en exceso lo que es el vehículo de personas, limitando a 2 o como máximo 3 ocupantes. Y un poquito, así a grosso modo, pues desde el punto de vista de zonas comunes y demás, pues aquí en las instalaciones, pues limitando un poquito lo que es el acceso a aseos, por ejemplo, a comedores también. También, pues limitando lo que es el uso, o quitando, mejor dicho, el uso de ascensores, también recepción de personal que venga externo, mercancías que lleguen, constantemente en comunicación y en higiene constante con los trabajadores, ¿no? Haciendo el hincapié de este esfuerzo, sobre todo para esta prevención de contagio y, vamos, de contagio y, como digo, de prevención y seguridad, ¿no? Sobre todo para el punto de vista desde ellos, ¿no? Y desde todos, ¿no? También se hace una reunión final también cuando pasamos esta fase 1, ¿vale? En el cual pues tenemos estos protocolos y demás, se nos verifica que cómo estamos haciéndolo, se nos da el visto bueno. Ya en la fase 2, pues directamente pues vamos in situ a estas obras de trabajo. Como ya he comentado antes, nuestro trabajo principalmente está en la calle. Entonces, pues oye, se va in situ allí a estas obras de trabajo y demás, se ve exactamente cómo se está realizando lo que es el trabajo. En esta fase 2, pues se analiza pues todo lo ya implantado por la empresa y bueno, obteníamos la certificación prácticamente el día 12 de mayo, es decir, recientemente hemos tenido la certificación, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la verdad, nos reporta lo que es una gran garantía de seguridad y al mismo tiempo de esfuerzo, ¿no? Por el empeño puesto, ¿no? Desde el punto de vista, ya para ir terminando, porque no me quiero alargar ni mucho más, simplemente animar a todas las empresas, animar de diferentes sectores y demás a que opte por esta certificación y sobre todo implemente esta certificación en su empresa porque van a tener muchísimas mejoras, muchísimos beneficios
van a analizar también el impacto, a través de esta norma, el impacto psicosocial que puede tener en los trabajadores, ¿no? Nosotros estamos actualmente en ello, analizándolo y demás, ¿no? También es una norma cambiante, nos permite también eso, actualizar esos protocolos, estos planes y demás, ¿no? Y sobre todo, lo principal, nos aporta esas medidas efectivas, ¿no? Para proteger esa seguridad y salud de nuestros trabajadores frente a estos riesgos derivados de la COVID-19, ¿no? No quiero demorarme mucho más, simplemente, como digo, dar las gracias a todos los participantes, al Centro de Prevención de Riesgo, a mis compañeros ponentes y demás. Y nada, me quedo para el turno de preguntas y demás. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Agradecerte tu intervención y cómo nos has trasladado vuestra experiencia. Una empresa donde la seguridad y salud es una constante que nos viene demostrando hace muchos años y que, lógicamente, ante esta situación de la pandemia, pues se ha puesto las pilas también. Muchísimas gracias. Creo que es el momento de dar unos minutos de coloquio. Pediría que abrierais los vídeos a todos los ponentes y que mi compañero Juan Luis León vaya circulando las cuestiones que se han puesto en el chat. Atenderemos a las que se puedan y en cualquier caso, si quedara algo en el tintero, pues tenemos los contactos y tenéis la manera de llegar a los ponentes y intentaremos atenderlo debidamente. Juan Luis, cuando tú quieras. Muy bien, Mabel, pues he estado recopilando las preguntas que han ido entrando por el chat. No son muchas, pero bueno, también es verdad que tampoco tenemos mucho tiempo. Os paso, me imagino que la estáis viendo ya en pantalla para que todo el mundo sepa cuál es la pregunta. En este caso es para Marta. Una persona pregunta: no he entendido si la excepción a la aplicación de la norma, en la página 9 de la presentación, solo se refiere a entornos sanitarios. A entornos sanitarios, pero fundamentalmente a la aplicación de los protocolos de control de infección. Es decir, ¿vale? O sea, son ambas cosas. Muy bien. Pues pasamos a la siguiente. En este caso no es una pregunta, es un comentario. Hay una persona que, dentro de todos los factores que venía en una de las presentaciones, ponía: falta los riesgos específicos de la mujer, doble presencia, cuidado de hijos, padres, familias monoparentales mayores. Eso pone el comentario de... Ya, bueno, pero no falta. O sea, lo que no puede hacer es especificar hasta ese extremo, pero sí están constituidos todas esas características que de una u otra manera influyen en las características personales de los trabajadores, ya sean mujeres, hombres, lo que sea, sí que se tienen en cuenta en un ámbito mucho más amplio. Una lectura un poquito más detallada los podrá ver la persona que nos pregunta esto. Sí están incluidos. Hace que las empresas también tengan en cuenta esa parte. Sí. Estupendo. Bueno, Marta, la diana de las preguntas eres tú fundamentalmente, claro, pero si alguno de los ponentes quiere participar, oye, cualquiera de vosotros podéis hacerlo. Quisiera saber cómo contempla esta norma la medición de la calidad del aire y los aerosoles como la principal fuente de contagio de la COVID-19. Me gustaría saber la importancia dada en esta norma al respecto. Vamos a ver, no específicamente, siempre como decimos, esto también ha ido cambiando y ya seguro que estamos hablando del mismo documento y eficacia de medidas que han podido cambiar un poco los niveles de gestión de riesgo en cuanto a este tipo de acciones. No los especifica, lo especificaría en la parte del hacer, en la parte de higiene, pero no de una manera demasiado específica. No obstante, lo anterior, lo que hemos dicho, sí que es cierto que sugiere una aplicación de la documentación o de las publicaciones que se vayan realizando en torno a este tipo de medidas. Entonces, porque es una situación cambiante, que es lo mismo que estamos diciendo. Esta situación ha cambiado, se están estableciendo ya una serie de documentos con estudios específicos y bibliografía adecuada que pueden avalar una cierta gestión del cambio en este sentido. Entonces, la importancia es la que te da el propio entorno y el propio análisis de contexto, que en este caso, pues sí, es importante en este sentido, pero no específicamente. La especificidad aquí es que buscar un poco en esa reflexión
interna que tú tienes que hacer en la parte de higiene, además, ¿vale? En el requisito relacionado. Muy bien. Pues creo que queda perfectamente respondida para Marta. Sí, porque además el ciclo PDCA es muy de la norma, ¿no? No he entendido bien el concepto ciclo PDCA. Exactamente, pues el ciclo PDCA es un ciclo de hace 1000 años, ¿no? En el que se basaron inicialmente las normas, que es un ciclo que se llama planificar, es decir, yo tengo que hacer un análisis, al final es un círculo que se retroalimenta, planifico, con lo cual tengo que tener una serie de requisitos para orientar una serie para planificar, es decir, lo que tengo que tener en cuenta para planificar una determinada acción con un determinado objetivo. Luego, llevar a cabo aquello que he planificado, que es el D, el do. La C sería de check, es decir, de chequear, de verificar lo que he hecho realmente que está teniendo los autocontroles, es decir, que están teniendo efectividad, lo que tú estás haciendo realmente se está llevando a cabo, y luego actuar, que es la A, de actuar. Es decir, una vez que chequeo me puedo encontrar que las cosas se están haciendo bien, que no se están haciendo, que se están haciendo incluso mal. Pues esos detalles, sobre todo de lo que no estoy haciendo o lo que no está impactando bien, es decir, de ese chequeo, lo que tengo que hacer es analizar y volver a actuar para seguir mejorando. Es la filosofía generalmente de todos los sistemas de gestión comprometidos con la mejora continua. Es el ciclo de mejora continua. O sea, es como se llama, ciclo de mejora continua o ciclo PDCA. Es decir, yo hago, pero no me quedo simplemente en hacer, planifico y hago, sino que tengo que verificar, tengo que analizar para actuar y mejorar. Muy bien. Aquí una persona que pregunta por el coste aproximado de la certificación DAENOR. Pues ya saben usted, yo es que ese tema no lo controlo, porque yo, como pueden entender, ese es un tema de los responsables de desarrollo de negocio. No obstante lo anterior, ya imagino que sabrán que esto es una cuestión de tamaño de la empresa, actividad, o sea, esto es un poco a medida. Es decir, pues igual que no hay, digamos, un solo sistema de gestión por normas, sino que hay una oferta o un coste que puede ser muy diferente de una empresa a otra, porque depende fundamentalmente del tiempo que nosotros podamos estar trabajando en esa organización, y dependerá fundamentalmente del tamaño incluso de la propia empresa, de los centros, etc. Entonces, bueno, pues puede ser un variable. Sí, yo, si me permitís, ¡Uy, es verdad! por aportar. Yo he puesto esta vez, en esta ocasión he puesto para ENOR, no he puesto para Marta, he puesto para ENOR. Está con Enrique. Básicamente es lo que ha comentado Marta ya, es decir, que, digamos, hay algunas variables que tenemos que considerar, con lo cual no podemos dar un coste así sobre la marcha. Depende un poco del tipo de actividad de la organización. Pues bueno, no es lo mismo una actividad que nosotros consideremos de relevancia alta, digamos, pues donde hay un alto grado de exposición al virus, o actividades de baja relevancia, donde no haya ese grado de exposición. No es lo mismo que la organización tenga un centro o incluya varios centros. No es lo mismo que la organización esté ya certificada con una norma como ISO 45001 o no lo esté, o sea su primera certificación. En fin, todo ese tipo de cuestiones son variables que tenemos que tener en cuenta para optimizar el mejor planteamiento posible. Nosotros lo que intentamos siempre es que la auditoría pues se ajuste al mínimo necesario para poder ver todas las cuestiones con la solvencia técnica y con la profundidad pues que nos caracteriza y que consideramos necesaria, ¿no? Por tanto, bueno, si alguien tiene interés en conocer un coste exacto, por supuesto, estamos a su disposición, nos puede contactar y mandarnos, bueno, la información que le pediremos, y tendrá una propuesta pues exacta y por supuesto sin ningún compromiso, claro que sí. Hay una pregunta que ha entrado por el chat, pero no me ha dado tiempo a colocarla en la presentación. ¿Le consta la certificación de la norma en alguna administración pública? Juan Enrique o Marta. No, a mí no. A mí no me consta en este momento que la haya. No, a mí tampoco. Sí me consta interés de administraciones públicas de diversos ámbitos y a diversos niveles. Tanto, bueno, pues niveles, digamos, pues más a lo mejor municipal o provincial, a niveles ya más de gobierno autonómico y tal. Sí hemos recibido consultas de interés y
y de profundizar y solicitar información adicional, con lo cual sí nos consta interés, pero ahora mismo certificaciones no las hay, vamos. Muy bien, pues yo creo que están todas. Hay una que ha entrado y la he puesto, aunque no, quizás directamente no tiene mucho que ver con la norma, es más bien una pregunta de carácter general respecto a COVID. Dice, en mi empresa aparte, pero la pongo, si alguno se atreve, en mi empresa aparte de acotar el aforo en salas, vestuarios, etcétera, nos prohibieron utilizar las duchas, excepto a algunos compañeros por su tipo de trabajo más específico, justificando que la transmisión del virus por las gotículas que estaban en el aire eran grandes propagadoras. La pregunta es, ¿verdaderamente es elevado el riesgo de contagio por compartir las duchas? Yo la dejo caer y esta sería la última pregunta. Si alguno de los ponentes quiere responderla. Ay, espera, un momento. Creo que está hablando Begoña, ¿no? Sí, Vale, sí. te doy el audio. Perdonad, Sí, 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 perdonad, he sí. quitado el sonido. Pues sí, desde luego compartir un espacio en el que bueno, pues se comparte todo tipo de fluidos. O sea, habría que hacer una desinfección muy importante de la ducha entre cada uno de la ocupación de cada persona, ¿no? O sea, salir uno y hacer una desinfección completa de esa ducha. ¿eh? Por tanto, el compartir espacios está claro que es uno de los mayores problemas de contagio y una ducha, pues sí. Sí. Pues pregunta no hay más. Si alguien quiere hacer un comentario al respecto, Mabel o alguien que quiera hacer alguna pregunta, pues si no, finalizamos aquí. Yo solo comentar a los asistentes que como me llegan algunas preguntas por el chat, el vídeo, o sea, la jornada se está grabando y será colgada en la web de la Consejería de Empleo, cuyo link ya enviaremos por email. Certificado de asistencia también será enviado por email y la documentación que los ponentes nos hagáis llegar. Nos han preguntado por las presentaciones, si las vais a enviar o no, pues lo que nos aportéis lo pasaremos por email. Así que, Mabel, si tú quieres ir finalizando y Sí, cerrando. no sé si Juan Enrique quiere concluir con algunas palabras. Está ahí conectado, pero no sé si está ocupado. Nuestro director lo expuso porque andaba liado y simplemente, pues por supuesto, dar las gracias de todo corazón a Marta, a Begoña y a Carlos por su colaboración. A Enor, como siempre, porque cada vez que hemos llamado a sus puertas contamos con su apoyo. A todos los asistentes, entiendo que es muy de agradecer la acogida y la actitud que tiene nuestro auditorio, que además estas nuevas metodologías nos está permitiendo pues irlas ampliando. Como siempre, decir que las puertas de este centro están abiertas y sería imposible nuestra labor sin la colaboración de cualquier profesional, de cualquier temática vinculada a la seguridad y a la salud y que estamos dispuestos a organizar eventos siempre que podamos aportar algo a la sociedad. Así es que daros de verdad las gracias. Mira, está Jorge y Juan Enrique, pues poner la guinda final. Bueno, yo por mi parte nada más que añadir a tus comentarios. Agradecer de nuevo la asistencia y el interés de todos los participantes y tanto ponentes como audiencia y bueno, pues para lo que necesiten a nivel de propuesta o de profundizar en algún detalle adicional para las organizaciones que han asistido y quieran pues profundizar en algún aspecto, pues estamos por supuesto a su total disposición. Nuestros datos de contacto, pues yo creo que no sé si los facilitáis, Mabel, a los asistentes. Normalmente estamos facilitando una dirección de correo de las distintas organizaciones, de manera que cualquier particular o cualquier empresa, cualquier organización que quiera llegar a vosotros de una manera cómoda, pues contacte con vosotros. Igual que lo de la documentación, la que se considere conveniente,
lo estamos haciendo sistemáticamente, ¿vale? De acuerdo. Estupendo. Pues nada, por mi parte nada más. Pues muchísimas gracias. Agradeceros toda la organización del evento y vuestra invitación. Muchas gracias. Jorge. Bueno, pues igualmente, ¿no? Quiero agradecer a todos los asistentes a esta jornada y, por supuesto, a los panelistas por su participación, por su interés, por su excelente disposición. Únicamente me quiero hacer eco de un ámbito interesante para de alguna forma plantearse que aquello de lo que se ha hablado hoy, poder plasmarlo, poder convertirlo en realidad en determinadas empresas. La Consejería de Empleo tiene una línea de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales que puede alcanzar un 75% del porcentaje del proyecto y hasta un importe de 15.000 euros. Entre las líneas de la subvención se encuentra la implantación de ciertos sistemas de gestión o ciertos procedimientos en los cuales podría perfectamente encajar aquellos que se han abordado en la jornada de hoy. Con lo cual, bueno, pues lo único que me queda es invitar a quien esté interesado a estar pendiente del boletín oficial de la Junta de Andalucía y una próxima convocatoria que se va a producir en la última semana de junio, primera semana de julio. Y al respecto, pues espero ver sus propuestas, sus proyectos en nuestro centro para poder valorarlos, ojalá que de una forma positiva y poder extender la ayuda de la Junta de Andalucía a precisamente la implantación de estos proyectos que son sin duda muy interesantes. Por lo demás, pues muchísimas gracias a todos por vuestra presencia, vuestra asistencia, vuestra colaboración. Adiós. Vale, muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. 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 Gracias, buen día a todos. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta Adiós. luego. Chao.